don de milagros, don de fe y don de sanidad. Sanidad, milagros y fe. Aleluya. Gloria al nombre bendito del Padre Celestial. Entonces, yo no voy a exponer el tema, sino que lo va a exponer el hermano Alvarito. Pero cuando él termine, entonces vamos a dar algún tiempecito para que usted haga alguna pregunta. Después de las preguntas y de las respuestas, entonces vamos a orar para que entonces descienda el poder de Dios sobre nosotros. Es tan fácil recibir, porque dones es igual a regalos. Entonces cuando Dios habla de dones, está hablando de regalos. Y por el regalo no tiene que pagar usted nada. Si es un regalo, es solo de recibirlo. Es decirle: gracias, papito lindo, yo lo recibo en el nombre del Señor y quiero fluir con esa bendición y con esa gloria. Amén. Bendito el Señor. Oremos pues. Padre Celestial, oramos para pedirte, papito lindo, que tu bendición venga, se derrame y que podamos entender tu palabra, Señor, respecto a los dones benditos de tu Espíritu Santo. Señor, entendemos que dones son regalos y que esos regalos ya tú pagaste el precio de tu sacrificio para bendecirnos a nosotros. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada, Señor, solo tener fe para recibir los regalos que tú tienes preparados para tu pueblo. En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Parece que hay algún problemita ahí para poder sacar en la pantalla, pero vamos a comenzar, si no nos va a avanzar el tiempo. Amén. Amén, hermanos. Dice usted: gloria a Dios. Amén. Quiero que me acompañe, por favor. Dios nos ayude, hermano. Amén. Amén. Que Dios nos ayude esta noche. Señor amado, por favor, tu asistencia es muy importante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7, para entrar en materia. Y antes de entrar al desarrollo de este tema o de esta temática, hermano, vamos a leer, vamos a tener una pequeña introducción y para ello vamos a tener una lectura. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 7. Dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Para provecho. Bien, quiero que usted vea, por favor, este pasaje, querido hermano. Pero voy a hacer una pequeña comparación porque ahí está. Algunas versiones, quiero que usted y yo veamos. Hay una versión, por ejemplo, hay una versión portuguesa. Dice, para que yo no hablo portugués, por supuesto, puse a investigar unas cuantas palabritas, pero hay una versión del año 93 que habla de que son dones que serán provechosos, dice. Amén. Una manifestación del Espíritu para ser útil. Amén. Para el bien común.
dice la versión Ausejo, o bien hay una Biblia del año 1957 también, que es la versión castellana, que dice la manifestación del Espíritu para el provecho común. Amén. Bien, para aprovechar un poquitito mejor el tiempo, vamos a ver, querido hermano, el siguiente versículo, el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. La versión del año 60 estamos leyendo, dice, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía. Entonces aquí empieza el grupo que vamos a estudiar esta noche. Profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. De los que están mencionados en el verso 10, vamos a hablar del don de profecía, del don de los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. En la introducción, lo que vamos a mencionar muy importante es lo siguiente. Cuando hablamos de dones, querido hermano, cuando se estudia los dones del Espíritu Santo, ya hermano pastor ha mencionado algo de esto. Cuando es don del Espíritu es carisma. Cuando dice repartió y dio dones, Efesios 4 ya no es carisma, son los dones del Hijo, esos son domas, ahí ya no es carisma, ahí es doma. Bien. Pero los carismas, yo quiero que usted y yo analicemos algo bien importante. Carisma es don, es favor. Pero la palabra griega carisma también tiene una íntima relación con la palabra caris, que es el término que se utiliza para hablar de la gracia de Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Con eso ahí en la mesa yo quiero que usted y yo entonces analicemos, hermano, que la gracia de Dios se manifiesta en estos dones. Y ese elemento divino, bendito su nombre, que se llama gracia, es el elemento divino que va a activar los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Tiene en la misma raíz, la raíz caris, gracia, y carisma, que es don, que tiene el mismo, más o menos el mismo significado. Entonces, amado hermano, yo quiero que de una manera ordenada vayamos estudiando esta situación. Lo primero que quiero decirle es, hermano, que estos dones son para edificación. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. ¿O cree usted, querido hermano, que Dios va a enviar un mensaje que no lleve el propósito de la edificación? De ninguna manera. Amén. De ninguna manera, dice la misma escritura. Amén. Esto no es así. Entonces lleva el propósito de edificar. También recordemos, hermano, que así como el criado de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac, hermano, como él mismo lo decía, mi señor Isaac, él cuando le fue a hablar a la futura esposa de Isaac, mi señor, le decía mi señor, mira, y me imagino que empezó a decirle mi señor, viera, es guapo, y no lo conocía, y al final se fue con él, pero le dio algunos regalos, dice que entre el cargamento que llevaba, le llevaba oro, le llevaba algunos brazaletes, algunas cosas bien bonitas. Pero estos dones son más o menos lo mismo, son adornos del Espíritu para la novia que está aspirante a casarse con el Señor. Amén. Amén, amado hermano. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero también la escritura dice, hermano, que me atavió como a una novia, dice la escritura. Entonces nos tenemos que dejar ataviar
por el Espíritu Santo, dando que Él nos dé esos dones. Y le quiero decir que una de las cosas muy importantes para, hermano, que Dios nos dé estos dones, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando yo digo la presencia, lo que quiero decirle que de una manera específica es la llenura del Espíritu Santo. Amado hermano, si la llenura no está, en determinado momento que Dios se quiera mover, no va a poderse manifestar de la manera que Él quisiera, porque no estamos conectados con Él. Me recuerdo, amado hermano, si usted me permite usar un minuto exageradamente, estando fuera del país con hermano pastor, íbamos en un vehículo, y nos llevaba un hermano que siempre que hermano pastor llega allá, hermano, él con mucho gusto, él quiere llevar, él maneja, y a dónde va pastor, y él maneja y todo. Me recuerdo que en una de esas travesías, hermano, íbamos para una iglesia, y mientras íbamos, una de las personas que iba en el vehículo le dice al hermano que iba manejando: hermano, perdone, solo le voy a decir una cosa. Mire, fue tan tremendo eso que todos de repente el Espíritu Santo tomó el control y todos empezaron a poner atención. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Es importante la llenura del Espíritu, para que se cree la atmósfera y el momento precioso como Dios quiere, y Dios cuando hable sea de grande bendición. Amén. Se necesita la llenura, la investidura del Espíritu Santo, porque la presencia constante, la llenura en nuestra vida constante, será edificación para nosotros. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Y cuando nosotros vemos, querido hermano, en Hechos, si usted me acompaña, quiero que me acompañe, este pasaje es bien importante, me pareció muy importante lo que dice. Bendito su nombre. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, amado hermano. 2. Hechos, capítulo 2, versículo número 1. La escritura dice de la siguiente manera, verso 1 al 4: cuando llegó el día de Pentecostés. Pero hermano, disculpe usted que es tan lindo, chulo, paciente. Antes de leerle, le voy a decir una cosa. Íbamos en el vehículo y el hermano le dice al que iba manejando: hermano fulano, dice el Señor. Si la cosa era que íbamos en un viaje, íbamos pensando en el viaje, en lo que iba a pasar en la iglesia, esperando cómo Dios iba a usar al hermano apóstol, y de repente: hermano, así dice el Señor. Y todos empezaron a poner atención. Y el hermano le dijo: dice el Señor que esto y esto va a empezar a hacer con usted. Y le dijo al hermano que estaba profetizando: te lo creo, hermano, porque eso me ha estado pasando. Fíjese, hermano, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Amén. Por eso tenemos que estar llenos, tenemos que estar conectados, tenemos que estar como en una vida de oración. Entonces dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Bien. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, querido hermano? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vamos a detenernos por un minuto exageradamente, pero me llamó la atención también ver, hermano, no confundir cuando empezaron a hablar en lenguas y con las lenguas que se repartieron sobre ellas. El Señor les había dicho a los discípulos: recibiréis poder. ¿Se acuerda usted que la Escritura dice así?
recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ese poder es el poder dunamis, no es el poder exousia. El poder dunamis en ese momento vino sobre las lenguas, hermano, que el escritor del libro de los Hechos, que aparentemente Lucas, hermano, dice que se aparecieron lenguas. Es decir, los que estuvieron ahí comentaron, narraron, y cuando Lucas empezó a investigar, el escritor, le contaron a él que la experiencia fue esa. Ellos vieron lenguas. Entonces esas lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno, es cuando el Señor dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Luego fueron, dice, todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Vamos a comenzar a hablar del don de hablar en lenguas, diversos géneros de lenguas. Hermano, con ese don quiero empezar, con los diversos géneros de lenguas. Quiero que usted, hermano querido, vea aquí, por favor. Dice: según el Espíritu les daba que hablasen, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando nosotros leemos esto, estamos notando el don de diversos géneros de lenguas. Amén. Y hermano, pueden ser lenguas idiomáticas, como nosotros lo decimos comúnmente, lenguas idiomáticas, lenguas de diferentes países. Pueden ser lenguas angélicas. Amén. Entonces, en este momento, lo que Dios le dio a aquellos, hermano, que fueron bautizados con el Espíritu Santo, fue, hermano, lenguas idiomáticas. Pero cuando nosotros vemos, querido hermano, el asunto de los diferentes géneros de lengua, fíjese que el griego habla de genos. Quiero que usted y yo veamos este asunto, hermano. El griego utiliza el término genos, o sea, el término griego utilizado y es genos, que significa familias, tipos, linajes y clases. Es decir, pueden ser lenguas angélicas o pueden ser lenguas idiomáticas o lenguas, que es lo mismo, lenguas humanas. El apóstol Pablo en algún momento dice, en 1 Corintios también dice: si yo hablase lenguas angélicas o humanas, amén, y si yo hablo misterios. Entonces, cuando dice angélicas y humanas, quiero que usted se dé cuenta que en algún momento van a ser lenguas. Puede ser francés, puede ser inglés. Le voy a contar rápidamente. Un pastor contó su testimonio: Señor, yo quisiera hablar inglés, yo quisiera hablar inglés. Y empezó a orar, a orar, a orar. Y al cabo de cierto tiempo, ciertos días de estar orando, el Espíritu Santo lo visitó. ¿Y sabe qué cuenta él? Que él de repente, cuando empezó, después de la experiencia, el Señor le dijo: te he dado lo que me has pedido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, el hombre empezó a oír a un norteamericano y se asombró porque entendía lo que el norteamericano decía. ¿Cuántos dicen amén? Empezó a leer el inglés y dice, se asombró porque entendía el idioma. Es decir, el Espíritu, cuando nos bautice, cuando nos llene, de repente, si Él a usted le quiere dar eso, le va a dar a hablar una lengua idiomática. Dice la Escritura que la gente que estaba, hermano, en Jerusalén en esos días, dice, de todas las naciones bajo el cielo, algunos, hermano, empezaron a oír a aquellos y empezaron a entender el idioma. Dios mío, este está hablando en el idioma de Media, y el otro, el de Persa, o sea, el Irán actual, decía, pero yo entiendo porque está hablando en el persa, o como dicen allá en Gringolandia, en el farsi, dice, ¿va? El persa, que es el idioma de Irán. Así los persas, cretos, dice, por ejemplo, mire hermano, partos, verso 9, medos,
elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Frigia y Panfilia, Egipto, imagínense, hermano. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Dice gloria a Dios, querido hermano. Qué lindo eso. Hermano, el propósito de las diferentes o diversos géneros de lengua es comunicar mensaje divino. Dice gloria a Dios. A su nombre. Pero yo le estaba mencionando, hermano, cuando dice, les oímos hablar en nuestras lenguas, dice el verso 11, es la palabra griega glosa. Glosa significa idioma o lengua. Amén. Idioma, español, francés. No va a decir la hermana, voy a conseguir un mi francés entonces, ¿verdad? A su nombre. Mensaje de Dios para la edificación de la iglesia. Amén. Ok. Hay algunas cosas, hermano. Mire, tenemos que entrar en oración usted y yo. Aquellos como 120, hacemos una pequeña pausa aquí para decir esto, que estaban reunidos en aquel aposento alto, tomaron una decisión como la que usted y yo tenemos que tomar esta noche. El Señor dijo que no nos fuéramos de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? No se muevan de aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que reciban, hasta que descienda el Espíritu sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta para nosotros esta noche: ¿ya recibimos esa bendición? Ese silencio como que dice que nos tenemos que poner de acuerdo para empezar a orar, ¿verdad, hermano? Porque aquellos dijeron, bueno, el Señor nos habló, vamos a entrar, no nos vamos a ir de aquí. Y bueno, ¿y qué nos quedamos haciendo? Muy bien. El Señor habló que iba a descender el poder del Espíritu. ¿Y qué hacemos para que descienda? Lo tenemos que pedir en oración. Dice gloria a Dios. Entonces se reunieron y empezaron a orar. Y empezaron a orar y a orar, hasta que descendieron aquellas lenguas que los que estaban vieron, narraron, contaron, y se escribió ahí. Y fueron todos bautizados y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, si eso fue tremendo, usted dirá, hermano, pues a mí no me ha pasado. Pues yo creo que ya es tiempo que nos pongamos en oración, amadísimo hermano, porque creo yo que Dios quiere hacer algo tremendo en la iglesia. El día que nosotros digamos, bueno, hermano pastor, usted diga, ¿cuándo vamos a hacer vigilia? 4 amenes. ¿Cuándo vamos a hacer vigilia? ¿Y cuándo vamos a empezar a clamar más, hermano? Porque ese día va a ocurrir algo tremendo, y eso quiere Dios que hagamos usted y yo. Se va a manifestar el Espíritu, porque el Señor había dicho, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. A su nombre. Pero es el poder dunamis, que es, hermano querido, un pequeño paréntesis aquí, fuerza física y espiritual. Dunamis, recibiréis poder. Un evangelista tremendo de Corea del Sur testificó un día, hice vigilia, dijo. Le estoy hablando de buscar a Dios, porque eso hicieron los 120.
Dice gloria a Dios usted. No me está escuchando. Le estoy hablando de vigilia y de oración, porque eso hicieron los 120. El evangelista dice: toda la noche hice oración, y a las 6 de la mañana, cuando ya no aguantaba, dice el evangelista, el Espíritu Santo me bautizó, me llenó, me visitó, me sacudió el poder de Dios. Y el evangelista dice: hermanos, se me desapareció el cansancio, dijo. Aquel agotamiento terrible que yo tenía desapareció. Mire, papito, necesitamos recibir ese poder. Diga gloria a Dios esta noche. Recibiréis poder. Diversos géneros de lenguas. Hoy vamos a hablar de 3. Son varios, hermano apóstol los mencionó. No olvide que carisma, don, carisma, regalo, viene también de la misma familia del término gracia, charis o charis, que es gracia. A su nombre. Eso, hermano querido, se lo voy a mencionar, es gracia, es un favor, es un regalo que se recibe sin mérito. Es que yo tengo como 2 años de estar orando e ir tanto constantemente a la iglesia, por eso Dios me lo tiene que dar. No, papá, cuando Dios quiera te lo va a dar. Cuando dicen gloria a Dios, es regalo inmerecido. No requieres tú hacer esto o lo otro para recibirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se dice inspiración. Se dice que estos 3 dones son de inspiración: el don de lengua, interpretación de lenguas, profecía. Y le voy a decir que es inspiración. La enciclopedia Encarta define inspiración como efecto de sentir una eficaz iluminación de Dios al entendimiento, que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. De manera espontánea y sin esfuerzo. Como lo que le conté que pasó en el vehículo. Hermano, de repente el hermano que va manejando dice el Señor, pa. Y el otro: eso me ha dicho a mí el Señor, eso me ha estado pasando, dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice gloria a Dios. Vamos a volver a decir: efecto de sentir una eficaz iluminación de Dios al entendimiento, que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Hermano amado, del griego fero, este griego fero, que es una palabra que va bien asociada a los dones de inspiración, hermano, significa llevar y también significa traer. Así utiliza Dios a la gente que sigue la mente de Dios, a su nombre. La inspiración de Dios, hermano, manifestándose en el pueblo que está lleno del Espíritu Santo, dándole palabras que son un mensaje de edificación para la iglesia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Voy rápidamente diciéndole que el Espíritu dará la manifestación de los dones de inspiración como Él quiera. A su nombre. Ahí no va a entrar: voy a ver qué, voy a planificar qué le profetizo a la iglesia este domingo que viene. La risa, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo tremendo? Que algunos eso hacen. Ya estoy haciendo mi plan para qué domingo es este, qué fecha acá el domingo que viene. Sí, 4 de junio. Ya mero decíamos 4 de julio, ¿verdad? Este 4 de junio, la profecía que me voy a echar, solo eso faltaría, ¿verdad? Que dijera, que me voy a echar, va a decir: así dice el Señor. Dijo un hermano un día: yo soy el Señor, dijo. Si viene la inspiración divina sobre ti, hermano, de hecho yo le quiero decir una cosa a usted.
Yo sé de varios presentes acá que tienen el don de profecía. Sí, como 5 amenes. Pero aunque sea 5 profecías, quisiéramos oír el domingo. Va, 3 pues va. Es que así dice Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. 3. Tiene la profecía, el que tiene, hable. Ahorita vamos a hablar de ese don. Denme un momentito. Le voy a decir lo siguiente, para empezar a hablar de la interpretación. Pero eso no, eso es otro día. Solo le quiero decir que generalmente, querido hermano, el que tiene el don de diversos géneros de lenguas, también tiene otro don que está por ahí en 1 Corintios 12, del versículo 8 al 10, que es el don de interpretación. De ese se hablará en la próxima oportunidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Profecía. Del griego propeteía. ¿Sabe qué significa? Discurso de inspiración divina. Pueblo mío, dice el Señor. Si es para el pueblo, pueblo mío. Si es para general. Si es para un hermano, varón, hijo mío, dice el Señor. Si es para una hermana, hija mía. Si es para una obrera, una sierva, sierva mía. Y va a encajar. Si es de Dios, va a encajar con la sierva, con la obrera. Si es hermana, hija mía, va a encajar. Dios mío, eso es para mí, Señor. Y Dios empieza a fluir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Discurso de inspiración divina. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Edificar. Amén, amado. Edificar, diga edificar. Así es. Voy rápido para decirle. La profecía lleva, según lo que dice la Escritura, lleva el propósito, querido hermano, de consolar al que está pasando aflicción. Ya dijimos también edificar, o sea, bendecir. Aleluya. Revelar cosa oculta. También hablar de algo que va a venir. Un día llegué a la casa, al negocio de una hermanita. Y hermano, Dios mío. Mire, si Dios da, si Dios da, usted tiene que hablar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted si Dios le da? Hermano, fíjese que estoy triste. ¿Y usted por qué está triste? Es que no hablé, Dios me había dicho que yo, y yo no hablé. ¿Qué vamos a hacer, papá, si Dios nos da? Yo llego al negocio, una hermana, de repente en la plática, hermana, dice el Señor, no es, mire papá, yo le voy a decir una cosa, usted tiene que aprender a discernir la diferencia entre aquella gente que solo pronosticando cajas de muerto vive, hermano. Hay gente que ya, algunos ya se la tienen bien controladita, solo viendo aves negras sobre la gente vive. Yo he visto un patrón común cuando ha pasado en otras épocas, dijo aquel, ¿verdad? ¡Qué casualidad! Hermana embarazada, ahí van, hermano. Y al rato viene la preeclampsia sobre la pobre señora que está embarazada. Y yo digo, la embarazada, ¿para qué se pone a oír a esa gente que parece ave de mal agüero, hermano? El propósito de la profecía es consolar en medio de la aflicción. Revelar, pero revelación divina a su nombre.
Dice el Señor, eso que estás pensando hacer, soy yo. Soy yo poniendo esos pensamientos. Ay, Señor, me estás confirmando. Gloria a Dios, dice la oveja. ¿De acuerdo, hermano? Le digo yo a la hermanita, entonces, hermana, dice el Señor que viene un momento difícil, pero Él le va a dar la fortaleza y le va a sacar en victoria. Vino un momento tan difícil, pero fuimos con el hermano apóstol, se hizo oración, hermano, la gente quedó fortalecida después de la prueba. El Señor permitió la prueba y el Señor mandó la consolación. Cuando decimos gloria a Dios, también podría ser para reprobar algo que está alguien haciendo malo. ¿Cuántos decimos amén? Ahí ya no dijo usted amén. Diga amén. No me va a decir usted que si uno está actuando mal. Muy bien, ovejita linda, estás actuando muy bien. Papaitos, estamos actuando muy mal. Señor no va a decir que está muy bien eso. Señor no. Mire lo que dice segunda de Timoteo. Dios mío, la hora, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, la gente que va a profetizar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere usar a la gente aquí para profetizar. Amén. Profecía. Se le quedó, papadito. Los que tienen ya profecía, profeticen, amados. Profeticen. Está el culto, empieza a hablar en lengua. Señor, yo sé que hoy va a profetizar. Prepárese, ore, que Dios lo use para la gloria de su nombre. Hay una cosa muy importante en el uso del don de profecía. Mire, por ejemplo, aquí en Romanos, quiero que usted vea Romanos 12. Romanos 12, versículo número 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice su Biblia después? ¿Qué dice de último? Úsese conforme a la medida de la fe. Hermano, úsese. ¿Sabe qué es eso? Ejercitar. Amén. Ejercitar. Sí, hermano, los domingos voy a estar profetizando. Ya va a ver, hermano. No. Los domingos. ¿Por qué los domingos? ¿Y el martes? Sí, hermano, la adoración. Sí, adoremos. Pero de repente empieza a hablar en lenguas. Usted empieza a sentir la vez. Hay un momento cuando usted empieza a sentir que es el momento propicio para hablar en lengua. Empieza a hablar en lengua. Ahí va a venir la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Si el de profecía, úsese, no dice los domingos. ¿Verdad que no dice los domingos, hermano? ¿Verdad que no dice los domingos? Constantemente. Va en el carro. Tenemos que orar que vuelvan esos tiempos preciosos. Va en el carro y empieza, ay Dios mío, pero si ellos van hablando de otra cosa, sí, pero diles que yo taca, y ¿qué va a hacer usted? Y si el Señor quiere tomar el ambiente ahí y lo quiere usar a usted, amén, hay que ejercitarse, querido hermano. Entonces, mire, yo quiero concluir, solo quiero, hermano amado, quiero que usted me acompañe le quiero mostrar un versículo. Voy a ver Primera de Corintios 14, miren lo que dice, verso 3. En el lado izquierdo está, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué, mi querido hermano?
edificación, exhortación, consolación. No vayamos usted y yo, ¿eh? Yo le iba a decir no vaya usted, no. No, los dos, pues no vayamos a. Señora que aparece embarazada. Yo miro una caja, yo la miro luto en su casa. Ay, Dios, hermano. No, si la profecía no es para eso. Y al rato la preeclampsia, hermano, Dios reprenda al chamuco. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, hermano, yo le dije hace un ratito que generalmente son dones que van a la par. El que habla en lenguas, quiero hablar rápidamente, el que habla en lenguas no es lo mismo que hablar diversos géneros de lenguas. Mire, el hablar en lenguas es edificarse para edificarse uno mismo, dice la Escritura, para edificarse uno mismo. Y para diferenciarlo con el otro, que es el de interpretación de lengua, el diversos géneros de lenguas, es que el hablar en lenguas es señal de que usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo. A su nombre. Usted empieza el culto y le decía, va el momento de la alabanza, viene el momento de la adoración, y hay un momento en que el Espíritu Santo, la gracia, le dije yo, la gracia que es la que activa el elemento divino, que activa los dones, usted de repente empieza a hablar y siente rico empezar a hablar en lengua, y de repente viene la profecía. Pero también de repente puede venir el mensaje en otras lenguas, y entonces va a venir la interpretación de lengua. Pero generalmente el que empieza a hablar en un diverso género de lengua tiene el don de interpretar esas lenguas. Y rápidamente, para terminar, le voy a decir lo siguiente, querido hermano. Le voy a decir lo siguiente: se manifestará a voluntad del Espíritu Santo. A su nombre. Necesitan ser interpretadas, si es el de diverso género de lengua, necesita ser interpretadas para cumplir su propósito, que es edificar. Necesita la interpretación, que es, permítame hermano, le voy a decir rapidito, la interpretación. Por aquí tengo yo un apunte, hermano, de la interpretación, pero no me acuerdo dónde lo dejé. Ahorita lo voy a encontrar, y con eso. Explicar e interpretar el significado de las palabras de un lenguaje diferente. Amén. Explicar e interpretar el significado de las palabras de un lenguaje diferente. Entonces el Espíritu Santo, Dios repartió en medio de la iglesia como Él quiso. Tal vez usted no tiene profecía, usted tiene don de sanidades. Él le dio a usted, no le quiso dar profecía, le quiso dar de sanidad. No, hermano, a mí no me quiso dar de sanidad, yo tengo el don de profecía. Entonces yo insisto en algo para terminar. Papadito, use el don que Dios le dio. Hermanita, use el don que Dios le dio. Romanos 12:6. Úsese conforme a la medida de la fe. Úsese, ejercítelo. El silencio tomó el auditorio. Entonces mire, papadito, dos cosas y termino. Un minuto y yo le doy el tiempo a mi apóstol. Necesaria es la llenura del Espíritu. Hay que estar conectado en oración constante, así. Viene usted al culto y empieza la libertad preciosa de los cantos de adoración y la situación así. Y el Espíritu lo va a tomar usted y usted va a empezar a profetizar. A su nombre. ¿Qué otra cosa le dije? Tenemos que orar, pedirle, pedid y se os dará. Yo quisiera tener este don. Bueno, pedid y se os dará.
Hermano, pues que a mí me han dicho, tengo que hacer 40 días de ayuno. Pero ¿quién se lo dijo? Porque la Biblia no dice eso. Dones, carismas, regalos, sin que usted tenga algún mérito a su nombre. No me ha escuchado. Sin que usted y yo tengamos mérito para recibirlos. Tan solo desearlos, pedirlos, y suficiente con eso, hermano. Dele un aplauso al Señor. Le doy el tiempo a mi apóstol. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero decirles que yo me formé en una iglesia donde el Espíritu Santo se movía de una manera grandísima y tremenda, al punto que cuando se manifestaban los dones, pues la gente que iba entrando la tenían que detener para no estorbar el movimiento de los dones. Y yo pude ver a los 3 dones de inspiración moverse así de una manera tan clara. Se movía el don de género de lenguas, se movía el don de interpretación de ese género de lenguas, y se movía el don de profecía. Entonces vi hermanas y hermanos que lo que daban era el mensaje en lenguas sin interpretación, sino que empezaba y levantaba la voz y daba el mensaje, pau, en puras lenguas, y terminaba. Y allá otro hermano tenía el don de interpretar lo que la hermana había dicho. Y entonces no era una profecía, era la interpretación de las lenguas que la hermana habló en voz alta. Y decía, ¿por qué aquí dice el Señor Dios Todopoderoso? Y comenzaba, interpretaba todo lo que la hermana había dicho en lenguas. Pero ese mensaje que dio la hermana en lenguas no era lenguas de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, sino un don de género de lenguas. Porque no tenemos por qué confundir las lenguas que recibimos cuando nos bautiza el Espíritu Santo con el don de género de lenguas. Entonces dice que el que tiene el don de mensaje en lenguas o el don de género en lenguas, que es lo mismo, pídale a Dios también la interpretación. Entonces también surgía que un hermano daba el mensaje en lenguas, nadie entendía, pero él mismo al terminar de hablar esas lenguas decía, porque he aquí dice el Señor Dios Todopoderoso, y comenzaba pues a hablar de una manera tan grande. Era muy marcado eso, muy marcado. El tercer don que era en esos dones de inspiración era el don de profecía. Y ese don de profecía no precisamente se tiene que hablar en lenguas primero, sino que ese don de profecía sale así de una vez. He aquí dice el Señor Dios Todopoderoso, y aquella cosa. Pero mire, lo lindo es cuando se da la profecía y es el Señor moviéndose bajo una unción tremenda y una inspiración tremenda, porque le habla a un hermano de una manera tan grande y tremenda, o a una hermana, o a toda la congregación de una manera tan hermosa, tan maravillosa, que uno se impacta, porque es Dios hablando, Dios manifestando. Entonces es solo de dejarse usar, pero primero de recibir el don para funcionar en el don. Y cuando viene la inspiración y se mueve la unción, se activa por gracia, por misericordia, se activa en nosotros lo que Dios ya nos dio. Entonces esta noche la enseñanza ha sido y es los 3 dones de inspiración, don de género de lenguas, don de interpretación y don de profecía. Entonces yo quisiera dejar el tiempo, algunas preguntas, 1, 2, 3, 4 preguntas para poderles responder, porque ahí se va a ampliar el tema y se van a aclarar las dudas. Entonces el que quiera
preguntar, le voy a prestar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Gloria a Dios. Se tiene que animar usted a preguntar. La pregunta es que si a todos les es dado el don solo con pedir, o sea, o no es para todos. Los dones son para todos, pero que Dios es soberano y sabe a quién le da y qué es lo que le da. Por ejemplo, tú anhelas profetizar, anhelas dar mensaje en lenguas, anhelas interpretar, Dios te lo puede dar. Pero si el Señor en su soberanía dice, no te quiero usar en ese don, te quiero usar con don de fe, te quiero usar con don de palabra de ciencia, te quiero usar con don de sanidades. Ya es Él el que tiene la última palabra. Porque dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces nosotros dice la Biblia que debemos de anhelar todos los dones. Pero ya queda en el Señor si nos va a dar todos los dones o nos va a dar un don o dos dones. Y cuáles nos va a dar queda en Él, porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y dice anhelad, dice el apóstol Pablo, sobre todo anhelad profetizar. O sea que debemos de anhelar profetizar. Y si Pablo recomienda que anhelemos, es porque Dios nos va a dar ese don. Si así es su voluntad. Entonces, ¿qué otra pregunta hay? Hágala, porque ahí se aclara y se expande la enseñanza. Amén. Amén. Buenas noches a todos, hermanos, Dios les bendiga. Y lo que yo quisiera saber es, digamos, que cuando estamos orando y están ministrando, digamos, están profetizando así alguna hermana o hermano, y uno dice, esto es para mí, aunque no esté la mano sobre uno. ¿Qué? Bueno, si uno siente por el Espíritu que Dios le está hablando a uno, agárrelo. Pero también puede ser que así como usted dijo, esto es para mí, y le bendijo en gran manera, tal vez allá hay otra hermana o otro hermano que dice, esto es para mí, porque la profecía dice que no es de interpretación privada. O sea que puede ser de bendición para mí, bendición para él, bendición para ella, puede ser para bendición para muchos. Pero si uno siente que Dios le está hablando, agárrela. Y es una bendición, y diga, bendito Dios, te acordaste de mí, Señor, y agarre para usted la bendición. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, ¿qué otra pregunta? Amén. Está la profecía y también está la palabra profética. ¿Cuál sería la diferencia? Ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema, porque la profecía es un don carisma. Y la palabra profética de un profeta es un don doma. O sea, el don, la profecía de un profeta es dada por un ministerio profético. Entonces, esa parte, profetizar con ministerio profético, que profetizar con un don de profecía. Entonces, algunos creen que son profetas porque tienen don de profecía. No, porque ese don es carisma. Tendría que tener, para ser profeta, tendría que tener el don doma. Y los dones doma solo los da Cristo, y son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero los dones carismas los da el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y principalmente son 9 clasificados o agrupados en 3 grupos, de 3 cada uno.
profecía, mensaje en lenguas, interpretación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagros y don de sanidad divina. Pero también hay don de repartir, hay don de servir, hay otros 3 dones que tenemos que explicarlos. Ya nos metimos a los dones y ahora vamos a tener que enseñar los siguientes martes sobre esto. Amén. Pero entonces, aclarando la duda del hermano Neri, es que el que va a dar una profecía como profeta tiene que tener el don profético de ministerio. Pero el que va a profetizar con profecía de don es ese don carisma. Y esta noche hemos enseñado sobre el don carisma, no sobre el ministerio profético. Eso va a ser más adelante. Porque después de terminar los dones del Espíritu Santo, entonces nos vamos a meter a los dones de Cristo, que son los 5 dones, domas, que son los 5 ministerios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Amén. Cuando, digamos, se está en la congregación y un hermano da una profecía, ¿verdad? Dice el Señor, o sea, lo puede tomar uno para uno, puede ser para la iglesia, pero si en lo personal se acerca al ministro y llega específicamente a donde uno y da la palabra, ¿esa es palabra profética o es profecía? Depende de quién está ministrando el don. Por ejemplo, si fuera que aquí está el hermano Tito Pérez y va contigo y te da, es un profeta que te está ministrando con esa palabra. Pero si es un hermano de la congregación, no, él te está dando un mensaje de una profecía, de un don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, aparte es que le dé uno una palabra profética a un profeta, y aparte es que alguien profetice, ya sea a toda la congregación o le dé una profecía a uno, pero es don de profecía. Amén. Cuesta diferenciar, pero Dios nos va a ir metiendo a esa escuela, ya en la práctica vamos a ver eso. Como que han estado adormecidos los dones, y en el nombre de Jesús los despertamos, que se despierten los dones en la iglesia, que Dios reparta esos dones, esas gracias, esos carismas, y podamos fluir con mucha bendición. ¿Habrá alguna pregunta más? Hágala, acostúmbrese a preguntar, porque cuando se pregunta se amplía el tema. Entonces, dice que cuando uno pregunta es porque tiene dudas, y cuando uno pregunta es o todo lo entendió o no entendió nada. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Sí? Venga, pues. Amén. Pregunta ahí con Lili. Mi pregunta es que si hay un vaso que se mueve en profecía. Yo he oído que muchos hermanos dicen, hay un hermano que profetiza, pero van y buscan directamente para que le profeticen a uno. ¿Eso es correcto o es como que si le estuvieran, como decirle, como adivinando a uno? No, si es por el Espíritu es correcto, pero si ya está moviéndose sin el Espíritu y sin la guianza del Señor, ya es humano, y de todas maneras, si a usted, por ejemplo, le llevan ese mensaje, usted va a discernir si Dios le habló, si Dios no le habló. Amén. Hay que discernir. Dice que hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Mire, por ejemplo, si usted tiene una gran hambre y le pasan una sopa, rica la sopa, no hay otra comida, sopa y unas tortillas, usted tiene una gran hambre, y cuando hace así con la cuchara le sale un pelo. No mosca, porque con la mosca tendríamos que desechar la sopa de una vez. Pero si le sale un pelo y el hambre está fuerte, pues yo saco el pelo. Sea canche, negro o canado. Saco el pelo, oro y me tomo la sopa.
Pero ya si hace una mosca, ahí se arruinó. Mejor que siga el ayuno, ¿va? Amén. Pero entonces, así es lo de Dios, que fluye a través de los vasos. Porque dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. O sea que una profecía salieron 30 palabras en la profecía. Pero de esas 30, realmente de Dios fueron unas 15 o unas 12 o unas 10. Lo demás fue humano. Entonces aprovechemos lo de Dios. Porque dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces no por eso dice, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Pero si lo desecha todo, se queda sin bendición. Amén. ¿Alguna otra pregunta? O como dijo alguien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahí está mi hermano Torres. ¿Cuál es la diferencia entre profecía y revelación? La profecía no es revelación, sino es inspiración. O sea, a través de la inspiración, por eso la profecía está aglutinada en el grupo de dones de inspiración, que por Dios da el don y desciende la inspiración de Dios por gracia, como decía Alvarito, por gracia. Y Dios hace que se mueva en uno y por inspiración habla. Pero otra cosa que le iba a decir, si usted quiere profetizar y no tiene palabra metida dentro de usted, entonces ¿qué va a profetizar? Va a resultar diciendo feliz Navidad y próspero año nuevo, porque no tiene palabra, ¿verdad? Pero si tiene palabra, aquí dice el Señor, y ahí el Señor le inspira, ¿qué es lo que va a decir? Pero en base a la palabra que usted tiene. Usted tiene que tener un almacén de palabra, una bodega de palabra, un hiperpaís de palabra. Es un cañón. Porque viene la inspiración y activa. Ahora el hermano decía, la profecía es también revelación. En parte sí, porque Dios la revela. Pero vamos a ver el próximo martes los dones de revelación. Y los dones de revelación ya es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Se acabaron las preguntas o hay todavía? Amén. Amén. Para extendernos un poquito más en lo que Neri preguntó, cuando decimos palabra profética, en primer lugar está la palabra profética más segura que está escrita en la Biblia. Esa palabra el Padre la dejó ahí para que nosotros echemos mano de esa palabra profética más segura. Pero también, si hablamos del tema palabra profética, es la palabra que sale también de la boca de un profeta ungido por Dios, que da la palabra a un conglomerado, a una familia, a una persona. Entonces, esta noche yo le pido al Señor, en el nombre de Jesús. Mire que hoy que estaba enseñando a Alvarito, yo me recordé de la iglesia donde yo me formé. Qué iglesia más bendecida y más linda era, ¿no? Lástima que ya no es así. Ya no es así. Como que eso fue parte del pasado para esa iglesia. Pero era una iglesia con un fuego del Espíritu Santo y una gloria, hermano. Mire, había culto miércoles, había culto viernes y había culto domingo en la mañana y había en la tarde. Y uno no se perdía, bueno, y el lunes había oración. Uno no se perdía el lunes de oración, el miércoles de palabra, el viernes de palabra, el sábado de ayuno, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Uno no se podía perder porque todos los cultos eran gloriosísimos. Hay otra cosa, que había cántico en lenguas. Y el cántico en lenguas ya no se oye ahora en las iglesias. Y el cántico en lenguas es un don.
que encaja en el mensaje en lenguas, so que cantado. Y entonces lo daban cantado, hermano. Pero cantado. No hablado, sino cantado. Ey, ricanaba, sobre levana maisa. Kinamarelando, relevere, sobarraba, y soquitu, camanso, rebare la baisa, kinahama maisa. Y se sentía una unción, hermano, tremenda. Entonces, el mismo vaso interpretaba, u otro hermano interpretaba, y decía: he aquí, dice el Señor, en el mismo espíritu del que había dado el mensaje. He aquí os anuncio, dice el Señor, días gloriosos de visitación divina. Preparad pues vuestros corazones y que vuestro vaso esté limpio con la sangre del Cordero. A la mía, hermano, era una cosa tremenda. De veras, yo ya no vi eso. Ya no se ve. Ya no se da. Se debería de dar. Y aquellas voces de los que daban el cántico en lengua, ay Dios, hermano. Eran unas voces así, no como la mía, toda ronca, pues. Ja. Había un hermano que yo me sentaba cerca de él y yo ya sabía que ya le venía la profecía y ya se iba a manifestar, porque estaba sentado cerca de mí y empezaba como a retorcerse, hermano, y hacía la cabeza, y era una cosa. Ja. Yo decía: este hermano, y saltaba, pues, ¿por qué? Era tremendísimo. El pueblo se ponía a llorar. El pueblo se quebrantaba, hermano. Necesitamos eso, hombre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Que vuelvan esas glorias pasadas y van a volver con más fuerza, con más poder, con más unción. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces póngase de pie, pues. ¿Sí, hermano? Cuando se está hablando en lenguas, yo lo he sentido, ¿verdad? Que uno está hablando con el Señor, que uno está adorando al Señor, que uno le está hablando al Señor con su corazón, que le está diciendo palabras hermosas al Señor. Yo lo he sentido, que eso es. Aleluya. Pero también, así como le está hablando al Señor, el Señor la usa con el don, y entonces las lenguas que hablan bendicen al pueblo. Y aunque el pueblo, aunque no hubiera interpretación, uno siente que Dios habló. No sé qué dijo, pero me bendijo a mí de una manera grande. Mi espíritu me bendijo. Y ya cuando lo interpretan, ay, que no se diga, hermano. Entonces pónganse de pie, pues, y vamos a orar, a pedirle a papá lindo, precioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, si esta es una escuela del Espíritu, pidámosle al Rey bendito, digámosle: te amo, papito lindo, por los regalos maravillosos que tienes preparados para tu pueblo, mi